solamente desearle al pastor Salinas un buen fin de semana en compañía de los pastores, que sea un tiempo muy bendecido para él. Y también brevemente recordarles que el Seminario Bíblico Hispano empieza sus clases este lunes, 19 de agosto. Y si usted está interesado en prepararse para servir mejor al Señor y ser de bendición para aquellos que le rodean, crecer en el ministerio, en el conocimiento bíblico teológico, este es un lugar para usted. Seminario Bíblico Hispano está ubicado en el 7029 al West de la Grand, Chicago, Illinois, 60707. El teléfono es 773-385-8364. Y bueno, muchas gracias a Radiovisión por todo el impacto que está haciendo a través de la radio, pero también con el servicio de la librería, que está aquí ubicada en la Central, en la avenida Central, y usted puede venir aquí y hacer sus compras y realmente llevarse un buen material para su biblioteca personal. Bueno, sin más preámbulo, como vamos a cerrar el capítulo 8, lo voy a leer, y entonces voy a dar énfasis a la última parte del capítulo 8 para que resumamos, y ya para el lunes, Dios mediante, empecemos con el estudio del capítulo número 9. Así que dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: ese es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por los que para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad a vosotros a mi Señor, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a este carro.
Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron a ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esta es la lectura del pasaje de todo el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y para concluir el estudio de este capítulo, quisiéramos un rápido resumen y al final nos enfocáramos en la última parte del capítulo 8. En primer lugar, encontramos que entra por primera vez de una manera muy directa y muy clara el personaje de Saulo, que más tarde vamos a conocer como Pablo a través del libro de los Hechos. Es un personaje muy importante en esta narrativa porque es allí donde vemos el celo que este hombre tiene de ser judío y de haber sido educado a los pies de Gamaliel. Más adelante vamos a escuchar su testimonio de cómo él era realmente judío de judíos y era también una persona tan devota y tan dedicada, fariseo de fariseos, educado a los pies del gran maestro Gamaliel, que en aquel tiempo era uno de los eruditos más reconocidos, que manejaba con tanta exactitud la palabra, que él realmente tenía este tipo de pedigrí, de credencial, el apóstol Pablo. Pero vayamos adelante. Más adelante, a razón de la muerte de Esteban y de que Saulo, el que después vamos a conocer como Pablo, se dedica a perseguir la iglesia, resulta que los apóstoles y los discípulos, con excepción de los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero los discípulos, los que habían creído en el Señor Jesús, salen de Jerusalén y entonces se esparcen por todo el mundo conocido de aquella época y llegan a Samaria y mucho más allá de Samaria, salen algunos a Egipto, salen otros a otras partes del área de Judea, y entonces empiezan a predicar con gran denuedo la palabra de Dios. Pero muy importante en esta narrativa es que Felipe, nos acordamos que es uno de los siete personas que en el capítulo 6 vimos que fueron escogidos, 7 hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que fueron escogidos por la iglesia para que ellos administraran los bienes de la iglesia, pero también para que ellos atendieran a las viudas de los griegos y de los judíos. Bueno, pues a este Felipe, que era uno de los 7, Dios le da un llamado más especial. O sea, ciertamente lo empieza a formar desde que se dispone a ser un servidor de la iglesia, lo empieza a formar, y entonces no tan solo lo forma como un servidor, como un diácono, sino que también le da la tremenda posibilidad de llegar a ser un evangelista con gran poder, de tal manera que cientos y cientos de personas a través de su predicación venían a los pies del Señor. Entonces ya vimos lo que sucede cuando llega a Samaria. La persona Simón el mago, que por tanto tiempo había engañado al pueblo, se convierte y entonces empieza a ver los milagros, realmente el poder que tiene Felipe, y él está totalmente atónito. Quiere decir, ¿verdad?, que está totalmente sorprendido, pasmado de lo que está sucediendo con la predicación del evangelio. Bueno, sucede el caso de que llega a los oídos de los apóstoles en Jerusalén que en Samaria está pasando un gran avivamiento, y entonces envían a Pedro y a Juan a ver qué es lo que está sucediendo.
Y sabemos, ¿verdad?, que es a través de esto que Pedro reprende a Simón, porque al ver que cuando Pedro y Juan imponen las manos sobre los nuevos creyentes y estos reciben el Espíritu Santo, entonces él quiere tener también la misma posibilidad, la misma autoridad de poder conferir la presencia del Espíritu por la imposición de sus manos. Y es cuando se atreve de una manera muy osada comprar este don. Pero después de eso vemos que es reprendido. Pedro y Juan regresan a Jerusalén, y mientras van regresando por Jerusalén van predicando el evangelio por cada aldea que va pasando, y mucha gente se va convirtiendo. Muy bien, a este mismo Felipe lo vemos entonces más adelante, camino al sur, al desierto de Sur, al sur de Egipto, lo que ahora, ¿verdad?, conocemos como el área hacia el camino de Sudán, el país de Sudán, el día de hoy, que el ángel del Señor, que Dios mismo, ¿verdad?, le envía a encontrarse con un personaje muy importante. En este caso hablamos del eunuco. El lunes pasado dimos toda la referencia de quién es un eunuco, y decíamos, ¿verdad?, que el eunuco es la persona que, un hombre castrado, un hombre virilmente mutilado, precisamente para evitar cualquier forma de tentación en cuanto al cuidado de las reinas o de las concubinas de los reyes, o aquellos personajes que tenían alta alcurnia dentro del gobierno local, de los diferentes gobiernos locales, y se acostumbraba. Algunos piensan que no necesariamente era un hombre castrado, sino también pudo hacer, ¿verdad?, que por razones de que era encargado del tesoro de la reina, se le llamaba eunuco. Pero todos los comentaristas apuntan al hecho de que este personaje sí lo era. Así que vamos en estos últimos minutos a trabajar un poco con la idea, porque nos dice aquí que este hombre había venido desde muy lejos a Jerusalén a adorar a Dios. Era una persona que buscaba con todo su corazón a Dios. Y entonces, cuando Felipe escucha que viene leyendo el libro de Isaías, le hace una pregunta muy interesante y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿cómo podré, verdad, si alguno no me explica? Y leemos, ¿verdad?, que empezando desde el libro de Isaías, desde el profeta Isaías, entonces Felipe le empieza a explicar el evangelio. Le empieza a decir, ¿verdad?, le explica que el profeta no está hablando de sí mismo, sino que está hablando de Jesucristo. Y entonces, a través de la escritura, empezando por esta escritura, le va mostrando, a través de Miqueas, de Isaías, le va mostrando que en Jesucristo se cumple la promesa del Redentor del mundo, que es Jesucristo. Y por supuesto que llega a Isaías, y a este pasaje que está leyendo, y entonces le explica con claridad que Jesucristo tuvo que dar su vida por redención de todos aquellos que hemos pecado, y entonces le explica que solamente a través de Jesucristo puede haber redención y perdón de pecados. Y por eso el eunuco le pregunta con tanta ansia, le dice: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Después de que le explica el evangelio, que le dice la importancia de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, y la semana pasada hablábamos acerca de la importancia también de hacerlo de todo corazón, de acuerdo al libro de Romanos. En Romanos 10 ustedes pueden encontrar ahí la razón por la cual Felipe lo lleva a esa confrontación y le dice: tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y entonces el libro de Romanos nos dice en el capítulo 10, versículo 8, nos recuerda: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que el eunuco toma este paso de fe, cree en su corazón, confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y verdaderamente es recibido a la familia de Dios. El bautizo es una manera simbólica de ser recibido en la casa, en la comunidad de fe, en la comunidad de Dios. Así que Jesucristo
lo dice con toda intensidad el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después de que sucede esto, baja, o sea, Felipe baja con el eunuco, es bautizado en un oasis. Acuérdense que en el desierto hay ciertas áreas donde hay agua, donde hay palmeras, donde hay dátiles, donde generalmente la gente, que son los beduinos que caminan por el desierto, llevan a sus camellos, ellos mismos llegan a tomar agua, llegan a refrescarse, llegan a tomar también provisión de lo que hay allí. Y se encuentran en un oasis, bajan los dos, Felipe lo bautiza y nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor toma a Felipe y el eunuco no lo vuelve a ver jamás. Así que el versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Una de las cosas muy importantes que hay que considerar en esta narrativa es lo siguiente: es que el eunuco siguió feliz su camino, y como llevaba el libro de Isaías, es muy probable, aunque la escritura aquí no nos lo dice, pero tenemos que entenderlo, porque más adelante el libro de Isaías, en el capítulo 56, versículo 3 y versículo 5, al versículo 5, le da al eunuco una tremenda promesa. Y yo creo, ¿verdad?, que es lo que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando Él nos rescata, cuando Él nos hace entender a través de su Espíritu Santo y nos da el regalo de la fe, y entonces entendemos que solamente en Él hay salvación, vamos descubriendo poco a poco la emocionante que es la vida cristiana, vamos descubriendo cómo Dios puede usar nuestros dones, nuestros talentos, nuestra condición, para que podamos servirle de la mejor manera posible. Así que este eunuco no fue la excepción. Vayamos a la escritura, a Isaías 56, y entonces leamos lo que seguramente él encontró, él por sí mismo encontró en la escritura, yendo de camino a su casa, regresando con la reina de Cadace, regresando a su país. Y entonces en el capítulo 56, del versículo 3, 4 y 5, podemos leer lo siguiente. Voy a leer desde el 2, fíjense muy bien, porque este eunuco lleva el rollo del libro de Isaías y se encuentra con esto. Versículo 2, capítulo 56 de Isaías: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Déjenme decirles que me imagino que cuando el eunuco llegó a esta parte del libro de Isaías, yo creo que saltó de alegría. Yo creo, ¿verdad?, que su corazón rebosó de contento, me imagino que tuvo que haber gritado, saltado, danzado, no sé qué pudo haber hecho, pero realmente estaba muy, muy contento, porque ahora aquí, ¿se acuerdan? La semana pasada este lunes hablábamos acerca de que, como en su calidad de eunuco, él no podía ser aceptado en la congregación de Israel, sino que solamente se conformaba con ir, visitar, adorar a Dios y tratar de entender la escritura, que no la entendía, porque le tuvo que preguntar a Felipe. Pero cuando regresa ya solo, después de que Felipe le explica la escritura, se encuentra con esta parte del libro de Isaías, de la profecía de Isaías, y entonces, ¿verdad?, me imagino que él entendió que para él, ¿verdad?, empezaba una vida nueva, que ciertamente como hombre no podría engendrar hijos, porque era eunuco, porque era un hombre castrado, pero Dios en este momento le está prometiendo, ¿verdad?, mucho más hijos e hijas, en este sentido espirituales, porque no creo, ¿verdad?, que esta persona tan feliz que regresó a su viaje no haya dejado de hablar las grandes cosas que Dios había hecho, y cómo Felipe lo había encontrado en el desierto, y cómo le había explicado la escritura, y cómo había sido bautizado, de tal manera que algunos historiadores dicen que parte de la iglesia del Sudán, lo que ahora se conoce como el Sudán, trazan su inicio de iglesia a través de la predicación de este hombre eunuco. Así que
la bendición fue grande para él. Pero hay otra cosa bien importante, aparte de que él encuentra esta promesa que lo hace partícipe de la casa de Dios, donde podemos ver, ¿verdad?, con toda seguridad, como dice Gálatas 3:28, donde ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni hay libre, ya no hay varón ni mujer, sino que somos uno en Cristo. Lo entiende, ¿verdad?, con una manera extraordinaria, porque es su testimonio vivo, es su experiencia cotidiana, y ahora él, ¿verdad?, es invitado a la casa de Dios, es invitado a formar parte de la congregación de Dios. Pero no se queda ahí solamente el relato, sino que dice el versículo 40, dice, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, en Hechos 6 encontramos que Felipe es uno de los 7. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Nicolás, Timón, Parmenas, fueron los primeros 7 diáconos que nombran los apóstoles para que les ayuden en la administración de los dones. Pero miren, Dios no se queda corto. Cuando uno hace su tarea, por muy sencilla que sea la tarea, por ejemplo, ¿verdad?, puede ser que la tarea la hayamos empezado barriendo el templo. Puede ser, ¿verdad?, que la hayamos empezado estacionando los automóviles de los hermanos que llegaban. Puede ser que la empezamos limpiando la nieve de la banqueta, ¿verdad?, de nuestra reunión, de nuestro templo o nuestro lugar de reunión. No importa, pero lo hacemos con gozo porque Dios nos ha llamado a su servicio. Y de esa misma manera le sucedió a Felipe. Felipe había sido llamado a ser servidor y tenía 3 características. Era, ¿verdad?, lleno de fe, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más requisitos podía tener Felipe? Pero Felipe es bendecido de una manera extraordinaria, porque vayamos ahora al libro de los Hechos 21, 8 al 9, y entonces ahí vamos a ver, ¿verdad?, qué ha pasado con Felipe. Y este pasaje de Hechos 21, del 8 en adelante, es lo único que, el último relato que tenemos de Felipe, pero es extraordinario. Miren cómo dice Hechos 21 del 8 al 9, dice, al otro día está escribiendo Lucas el libro de los Hechos, y está hablando de él y de Pablo. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe, fíjense cómo dice, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ya no lo llama más el diácono, ya no lo llama más el servidor de mesas, lo llama el evangelista. O sea, tanto había sido el impacto de la predicación del evangelio, que ahora se le conoce como el evangelista. Pero no tan solo eso, fíjense nada más lo que dice el versículo 9. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el ejemplo de los padres, la entrega de los siervos de Dios, siervos y siervas de Dios, tienen impacto en la vida de los hijos, en la vida de los nietos, en la vida de los bisnietos. Porque este hombre que se atrevió a ser administrador, a atender a viudas quejumbrosas, que tal vez, ¿verdad?, entre ellas había disensiones, pleitos, se echaban, ¿verdad?, lo que decimos ahora, habladas la una con la otra, se atrevió a servirles con amor, con dedicación, y entonces Dios le da el ministerio que tenía preparado para él. Eso solamente fue la preparación. Dios tenía para este hombre el ministerio de predicar el evangelio con gran poder, con gran denuedo, de tal manera que cientos de personas entregaron su vida a Jesucristo por la labor evangelística de Felipe. Pero no tan solo eso, sino que también sus hijas, mujeres solteras. Y esto, ¿verdad?, va muy directo para aquellas iglesias que piensan que la mujer no tiene rol en el ministerio de la predicación. Aquí lo está diciendo con mucha claridad. Tenía cuatro hijos doncellas que profetizaban. ¿Qué quiere decir eso? Que exponían la palabra de Dios. Así que terminamos el relato de Hechos 8 con una nota de victoria, con una nota realmente de júbilo, donde vemos por un lado al eunuco encontrando, ¿verdad?, que es acepto en la casa de Dios,
en la iglesia del Señor Jesucristo, pero también vemos a un Felipe que a través de la persecución, a través de todo su ministerio, ha sido obediente al Espíritu de Dios y Dios le ha dado un puesto muy especial. Ahora es Felipe el Evangelista. Y no tan solo eso, sino que tiene 4 hermosas hijas, doncellas, solteras, no casadas, con un ministerio de predicación extraordinario. Tanto que Lucas, el doctor Lucas, se atreve a decir, ¿verdad?, que tenía hijas que eran profetisas. No olvidemos esto. Si Dios nos ha dado un ministerio pequeño, hagámoslo de todo corazón. A su tiempo vendrá el ministerio que Dios tiene preparado para nosotros. Llegámonos con fe, creyendo que lo que hagamos para el Señor bendecirá a nuestros hijos y a nuestras hijas. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, el lunes, en compañía también, ahora con el pastor Oscar Salinas. Ha sido un placer. Se despide de usted, Marta Polo. Hasta la próxima. Pues no hay paredes que te puedan